explicación sobre un ensayo clínico aleatorizado de la evaluación intraparto del volumen de líquido amniótico, en donde se verán dos aspectos, tanto el índice de líquido amniótico versus la técnica del bolsillo único más profundo. Aquí se verá tanto la introducción, material y método, resultados, el comentario y una conclusión final. Ya, en la introducción encontramos que el test de admisión fetal se utiliza para identificar a pacientes que pueden requerir cesárea debido a un registro cardíaco fetal no tranquilizador y evitar el nacimiento de un recién nacido deprimido. En esta presentación se revisará la evaluación del líquido amniótico como una de las modalidades diagnósticas del test de admisión fetal. Ya pasa. Ya. Las modalidades diagnósticas del test de admisión fetal encontramos que incluyen 4 modalidades diagnósticas. La primera, cardiotocografía durante 20 minutos, respuesta a la estimulación vibroacústica, exploración Doppler de la arteria umbilical y la evaluación ecográfica del líquido amniótico. Pásale, por favor. Ya, la evaluación del líquido amniótico es la modalidad diagnóstica más estudiada en el test de admisión fetal. Sin embargo, su uso para predecir complicaciones durante el parto es conflictivo y puede aumentar las intervenciones y mejorar el resultado neonatal. Pásale, pues. Ya, y el objetivo del estudio fue determinar cuál de los dos métodos de estimación ecográfica de líquido amniótico, AFI y punto más profundo único, es un predictor preciso de resultados perinatales adversos. Y ya. En los materiales encontramos que, como un criterio de exclusión, se incluyen las anomalías al ingreso de todas las participantes. Las investigaciones fueron aprobadas por el Comité de Universidad del Centro de Mississippi y de estas 1.023 mujeres ingresaron inicialmente, pero únicamente 1.000 fueron aptas para continuar con este estudio. Estas 1.000 mujeres firmaron consentimiento informado y fueron asignadas a asignación aleatoria para determinar si iban a participar dentro del estudio AFI o con bolsa vertical más grande. La normalidad de AFI se determinó como 5 a 18 centímetros y la normalidad en bolsa única de 2 a 8 centímetros. Oligohidramios y polihidramios se identificó como más o menos de estos valores. Y el equipo ecográfico fue Ultramark 4. El objetivo principal fue el análisis de la incidencia de cesárea por estrés fetal y se emplearon para este análisis tanto estadística descriptiva y rangos, intercuartílicos 1 a 3, test chi cuadrado, modelos de regresión logística y análisis con software SPS. Los resultados fueron el que existió mayor ruptura de membrana y oligohidramios en la asignación de mujeres que fueron al grupo AFI, mientras que las inducciones de parto por oligohidramios fueron mayores en la asignación por bolsa vertical. El sufrimiento fetal fue similar en ambos grupos y de los 48 casos que se presentaron de cesárea, para la asignación AFI correspondieron 51 y asignación de bolsa única 39. Ok, dentro de los comentarios, los autores dijeron que ni el AFI ni el bolsillo único más profundo pudieron identificar a las pacientes que se someterían a un parto por cesárea por un trazado de la frecuencia cardíaca. Entonces, este era un dato poco tranquilizador para las pacientes que darían a luz a un recién nacido, ya que sus puntajes de Apgar eran bastante bajos. Entonces, por ende, también tendrían un pH en la arteria umbilical entre un 7.10 y por lo general estos neonatos ingresarían a las UCIs. También se estimó que estos tampoco determinaban los oligohidramios a un índice veraz, ya que el AFI estaba entre el 7 al 17% y la bolsa única más profunda entre el 0 y el 17%. Haciendo que el AFI tenga una sensibilidad de entre 5 y 25% siendo lo normal, pero siendo este un valor bastante amplio
y por lo general el rasgo de los percentiles estaban en el 95% del volumen. También vemos que el AFI es una prueba bastante deficiente como una actividad diagnóstica para ver el cordón umbilical, y esta no podía predecir todas las secuelas que podrían ser perinatales por tanto las influencias como las complicaciones subyacentes. Las influencias, ya que podía estar influenciado tanto por la hora, el sexo y también las diferentes estimaciones psicográficas que se daban con estos métodos. También para evaluar el bienestar fetal, el AFI debería ser entre un 7.3 centímetros, o también si es que se solicitaba la bolsa única más profunda, debería ser entre 1.8. Ambos debían ser en el percentil 3 durante la semana 42. Aquí se observaron significativamente más pacientes post-término, que estas fueron diagnosticadas con oligohidramnios al inicio del trabajo de parto, haciendo que tanto la vigilancia que se había tenido dentro de estos rangos tuvieron un resultado perinatal más o menos similar, pero vieron que ninguna medición ecográfica dentro de estos niveles daría como una sospecha para un inicio de cesárea o el sufrimiento fetal. Entonces, los autores también tienen algunas alternativas que se pueden usar para poder iniciar el trabajo de parto. Entre estas tenemos el Doppler de la arteria umbilical, la cual es una novedosa tecnología que permite estudiar la circulación uterina y fetal durante la gestación, pero puede ser patológica antes de otras pruebas de bienestar fetal, ya que estas se pueden alterar. Pero este es útil en embarazos complicados para que tengan alguna enfermedad hipertensiva, o sea, las madres tengan este tipo de enfermedad o tenga restricción del crecimiento fetal o intrauterino. Además de ser un buen predictor, esta es un buen predictor para de estos casos, pero no para el sufrimiento fetal. También tenemos la estimulación vibroacústica, la cual es una técnica bastante sencilla y no invasiva, donde se coloca un dispositivo en el abdomen materno sobre la región de lo que es la cabeza fetal, y el sonido se emite a un nivel predeterminado durante varios segundos. La hipótesis que se tiene durante esta aplicación es que se da una estimulación sobre el feto, y la aceleración de la frecuencia cardíaca eh, podría pasar de una taquicardia transitoria posterior y confirmar si el bienestar fetal es el óptimo. Esta se ha propuesto como una herramienta por el mismo hecho de evaluar el bienestar fetal en presencia tanto de un trazador cardiotocográfico, eh, para poder hacerlo más viable tanto en la primera y en la segunda etapa del trabajo de parto, ya que existen menos puntajes de Apgar entre de 7 a los 5 minutos, y también es ideal para poder predecir complicaciones periparto. Siendo así, la conclusión que se torna es que el AFI y el bolsillo único más profundo se utilizan como pruebas de ingreso fetal y trabajo fetal, pero estos no funcionan como predictores para complicaciones periparto, por lo que se deberían utilizar las alternativas ya mencionadas. Muchas gracias.